Acompáñame ahí en tu Biblia a Hechos capítulo 26. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer nada más algunas partes. Y si recuerdas, pues bueno, a partir de la próxima semana vamos a estar iniciando esta serie en el libro de Romanos, este estudio en el libro de Romanos. Y como introducción al libro de Romanos, pues quisimos tener este estudio a través de lo que es el testimonio de Pablo. Entonces, vamos a leer los primeros versículos y oramos. Hechos capítulo 26, versículo 1 dice: Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de estudiarla, y queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos a través de esto, que nos des entendimiento, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales y nos ayudes a comprender las verdades que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si llevas tiempo en el Evangelio, pues ubicas bien a Pablo. Antes ubicas bien a Pablo, ubicas bien lo que ha hecho. Si a lo mejor eres nuevo, no llevas mucho tiempo en el Evangelio, a lo mejor no te suena tanto el nombre, entonces pues lo que queremos es hacer un recordatorio de quién es Pablo y cómo fue su conversión y conversión de qué exactamente. Entonces, para ponerte un poquito de contexto, ya tiene bastante tiempo, puedes encontrar por ahí los audios de nuestro estudio a lo largo del libro de los Hechos, ya tiene rato que lo estudiamos. Esto que estamos leyendo está sucediendo ya después de todos los viajes misioneros que tuvo Pablo hacia Asia. Está regresando Pablo a Jerusalén, y en Jerusalén tiene este encuentro con los religiosos, con los fariseos, y es encarcelado y presenta digamos que tiene varios juicios orales ante diferentes autoridades, diferentes reyes o gobernantes, y de alguna forma está cumpliendo esta parte que decía Jesús, que vamos a ser arrestados y llevados ante tribunales, y entonces que el Espíritu Santo es el que nos va a dar qué decir. Esto lo está cumpliendo Pablo. Tiene varios encuentros con autoridades en donde tiene que exponer su caso, y en cada oportunidad que Pablo tiene de exponer su defensa, en lugar de dedicar mucho tiempo a defenderse y a decir yo no tengo la culpa, sí, efectivamente dice no estoy haciendo nada malo, pero lo enfoca más en dar testimonio de Jesús. Y esto que vamos a estar leyendo sucede con Agripa II. Está él arrestado con Festo, y llega este rey Agripa, que es judío, Festo es romano, y ante Agripa hace esta exposición del Evangelio, y Agripa llega con esta curiosidad, así como Herodes le gustaba estar escuchando a Juan el Bautista, y era más como que una curiosidad de a ver qué dice, y le gustaba, tenía esta comezón de oír. Así Agripa, o sea, llega más con la curiosidad así de, ya quería conocer a Pablo, vamos a ver qué dice, ¿no? Y entonces es en medio de esta situación que tenemos esta presentación de
su defensa de Pablo. Y entonces, digo, o sea, Pablo está agradeciendo, fíjate, o sea, está arrestado y está agradeciendo la oportunidad de presentarle a Agripa su defensa. Dice el versículo 4, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos, porque se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos. Ahora, ¿quién es este Pablo? Vamos a ver dos personas diferentes. Vamos a ver primero a Saulo de Tarso, que es lo que estamos leyendo a este momento. O sea, lo que está presentando aquí Pablo en su defensa, en realidad nos está presentando a Saulo de Tarso. Y si me acompañas a Hechos 22, unas páginas atrás, Pablo da un poquito más de detalle de dónde viene él. Hechos 22, en versículo 3, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y cuando dice esta ciudad, está arrestado en ese momento en Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echado en cárceles junto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Entonces, estamos ante un judío que es un hebreo de hebreos, dice en otra porción, dice que es un hombre judío, es de la tribu de Benjamín. Si recuerdas lo que estuvimos viendo en el Evangelio de Marcos, hay dos sectas principalmente entre los judíos. Están los fariseos y están los saduceos. Ambos grupos tienen representantes en el Sanedrín, o sea, en el consejo, digamos, religioso del gobierno judío. Y estas dos sectas, o de estas dos sectas, las que son más apegadas a las Escrituras, que están más guiados por las Escrituras, son los fariseos. Y en este grupo es donde nos dice Pablo, o sea, soy educado como fariseo, nuestra secta más estricta, ¿sí? Son los que buscan más apego a la ley. Y este es Saulo de Tarso. A los fariseos o de los fariseos decía Jesús que hiciéramos como los fariseos dicen, o le decía a sus discípulos, hagan como los fariseos dicen, mas no como los fariseos hacen, porque los fariseos dicen, pero hacen lo contrario. ¿Sí? Entonces estamos ante este grupo y a este grupo pertenece Saulo y dice, ahí fui educado por Gamaliel. ¿Sí? En esta secta. Entonces estamos ante un hombre que es sumamente religioso, ¿sí? Recuerdan también en el Evangelio veíamos que decía Jesús, o sea, estamos ante estos hombres que les gusta estar en los lugares principales de la sinagoga, que les gusta pasar por las calles, hacer oraciones en voz alta para que todos los vean y vean lo espirituales que son. Ajá. Son estos en lenguaje moderno que te dicen amén, hermano, aleluya. Estos son los hombres, ¿no? Que hablan con lenguaje Reina Valera 60, ¿sí? Este es el grupo al que pertenece Pablo, ¿sí? Se saben los versículos en la Reina Valera, ¿no? Y en este grupo estamos encontrando a un Pablo que es un buen hombre, ¿sí? Es un buen hombre. Es un buen hombre con buenas intenciones.
¿sí? ¿Alguna vez te han presentado o fuiste tú de alguien que le presentaron el evangelio y le dijeron, es que tú eres un pecador? Y, no, yo me porto bien, nunca he matado a nadie, yo no robo. No, o sea, los delincuentes, eso sí han pecado, pero pues yo no, o sea, no. Yo soy una buena persona. Bueno, Pablo es una buena persona, con un currículum intachable, con una gran reputación, con grandes estudios, y este es el Pablo que se está presentando. Ahora, el versículo 9 dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar y, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndoles aún en las ciudades extranjeras. Ahora, te repito, Pablo es una buena persona, buena reputación, ¿sí? Va todos los domingos a la iglesia, va los miércoles, en Semana Santa viene al servicio de las 6 de la mañana, o sea, es un buen cristiano, ¿no? Está bien ante todo el mundo. O sea, recuerda, o sea, es este grupo que era muy respetado, por eso dice Jesús, les gusta que les pasen y les hagan reverencia, porque todo el pueblo los respeta, los tiene por gente muy educada en las cuestiones religiosas, ¿sí? Son estos grupos que se acercaban a Jesús para probarlo y le ponían cosas de la ley y le decían, o sea, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué pasa si se casa? Y este tipo de cosas, este tipo de pruebas, son esta gente que conoce mucho esto, ¿no? Y entonces tiene buenas intenciones también, quiere servir a Dios y en su entender él está sirviendo a Dios. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Es un hombre de buenas intenciones, ¿sí? Está sirviendo a Dios, pero lo está sirviendo a su manera, a su entender. Y este es el Saulo. ¿Cómo está sirviendo a Dios? Dice que está encarcelando a los santos, está apoyando la muerte de los santos, está castigando a los santos en las sinagogas, está buscando que los santos blasfemen y está persiguiendo a la iglesia. Entonces, si tú lees el principio del relato del libro de los Hechos, la iglesia, después del día de Pentecostés, donde Pedro tiene esta predicación y muchos son convertidos, entonces hay un periodo en donde la iglesia está en Jerusalén y después empieza a haber persecución en Jerusalén y entonces muchos huyen de Jerusalén y es cuando se empieza a esparcir el evangelio por otras regiones. Bueno, Pablo pertenece al grupo de estas personas que están haciendo que la iglesia tenga que huir, porque Pablo es dirigente de estos grupos que están buscando a los que están en el camino, como dice el libro de los Hechos, o sea, los cristianos, los está buscando, y no nada más en Jerusalén, nos dice aquí, nos aclara, dice, o sea, estoy buscándolos hasta otras ciudades, o sea, cuando salen huyendo de una ciudad, va y los persigue. Vamos a leer adelante que precisamente cuando tiene el encuentro con Jesús, va camino a otra ciudad a perseguir a los que están huyendo de Jerusalén para llevarlos de regreso arrestados y que los golpeen en las sinagogas y o asesinarlos, ¿no? Entonces, este es Pablo sirviendo celosamente a Dios. Ahora, si me acompañas a Filipenses, capítulo 3, versos 5 y 6.
Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y ve toda la lista de características que da. Dice: circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ahora, deja ahí un separador porque vamos a volver a esto. Pero si te fijas, Pablo nos da esta lista de cualidades que tiene. Y lo que te decía, es un hebreo de hebreos, ¿sí? Es un fariseo, y nos dice irreprensible, o sea, nadie puede encontrar algo de qué acusarlo, ¿sí? Nos dice que es circuncidado al 8º día. Entonces, esto nos hace énfasis en que desde bebé, desde recién nacido, es al 8º día, él ha cumplido todos los ritos de la ley. Y entonces por eso te decía, o sea, a lo mejor tú eres bautizado, eres alguien que viene a las reuniones de oración, ¿sí? Y a lo mejor somos alguien que está viniendo a la iglesia como una religión y somos buenos siguiendo esa religión. Y entonces estamos bien con todos, ¿no? En la iglesia nos ven y, no, es que sí, él es muy santo, tiene unción, ¿no? Y hasta se le ve un halo resplandeciente alrededor. Y en realidad estamos bien con todos, menos con Dios, menos con el que realmente importa. En Hechos capítulo 22, ahí vamos a estar saltando varias veces a Hechos 22. Leíamos el versículo 5 que dice: de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Entonces, aparte es un hombre con buena relación con el concilio, ¿sí? Con los altos mandatarios religiosos de los judíos. Entonces, este es Saulo. Ahora en el versículo, volviendo al capítulo 26, en el versículo 12 dice: ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, va a aparecer en pantalla, pero quiero leerte este mismo versículo, el 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y me gusta cómo pone esa parte de la Nueva Traducción Viviente, como dice: es inútil que luches contra mi voluntad. Pablo, primero él creía estar sirviendo a Dios, y la respuesta de Dios a su servicio dice:
lo que tú estás haciendo no sirve de nada. Es inútil que vayas en contra de mi voluntad. Y tú dices, pero ¿y todos los que ya arrestó, todos a los que ya asesinó? Y dice Jesús, es inútil que vayas en contra de mi voluntad. No has hecho nada en contra de mi plan. O sea, todo lo que estás haciendo no es nada. No sirve de nada. Y otra cosa, no es lo más importante aquí, pero algo que me llama también la atención es, no va solo Pablo, no va solo, va con más hombres. Y todos ven el rayo de luz. Todos ven este resplandecer, pero solo Pablo entiende lo que están diciendo. Entonces, en este momento, todos estamos aquí escuchando la palabra, pero eso no quiere decir que todos vamos a entender esa palabra. No todos vamos a recibir realmente esa palabra. ¿Quién la va a recibir entonces? Jesús estaba dirigiéndose a Pablo. O sea, Jesús iba por Pablo en este caso. Y Pablo es el único que tiene el entendimiento de esta palabra. Ahora, Pablo no va buscando a un Jesús. Él cree estar sirviendo a Dios, pero Pablo no está buscando a Jesús. Es Jesús el que le sale el encuentro a Pablo. Y literalmente tiene que derribar a Pablo. Literalmente tiene que dejar en el suelo a Pablo. Vemos en el relato de los hechos antes cómo Pablo queda cegado. Y es hasta que oran por él que él recupera la vista. Y aún después de ese recuperar la vista, Pablo queda abatido. O sea, un hombre con todos sus estudios, con todo su entendimiento, ¿sí? Cuando leemos las cartas de Pablo, dices, wow, ¿no? Pedro decía, o sea, es difícil entenderlas, o sea, es otro nivel ese Pablo, ¿no? Bueno, ese hombre, ese superapóstol, queda derribado, queda sin ningún entendimiento. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, se va por la borda. Y no sabe qué hacer. Y no sabe ahora qué es lo que debe creer. Recuerda, todo lo que él creía, lo había creído mal. Ahora el versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Si te dijeran, tú vas a ser el encargado de reclutar a los nuevos líderes de la nueva iglesia que se va a plantar, ¿cómo pondrías tu anuncio en el periódico? Bueno, ahora en internet. ¿Le pondrías requisito? Perseguidor de la iglesia, asesino. Jesús derriba a Pablo, este hombre que va camino, que viene de asesinar al primer mártir de la iglesia, a Esteban, que va camino a buscar más víctimas,
y le dice, te necesito, te voy a usar como mensajero de salvación. Te voy a mandar a que llames a otros en tinieblas. Oye, pero si él está en tinieblas. Y es el que Jesús elige para llamar a otros de tinieblas. Para que abras los ojos de otros. O sea, literalmente no puede ver. No ha visto la verdad. O sea, a este punto Pablo ya dice, es que en las Escrituras decía. Cuando está presentando este testimonio ya Pablo dice, en las Escrituras estaba escrito, y cuando leemos las cartas dice, de acuerdo a lo que estaba escrito y a lo que dijeron los profetas, este Jesús que debía de sufrir y padecer y traer salvación. Pero cuando es derribado, en el momento en que todavía es Saulo, antes de ser Pablo, él era un hombre docto en las Escrituras y no había sido capaz de identificar a Jesús en las Escrituras. Con todo el conocimiento que tenía, con toda la preparación que tenía, no había sido capaz de identificar a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús lo derriba. Hasta que Jesús lo vacía de todo lo que tenía. Toda su preparación, todo su estudio. En Filipenses, la porción que leímos, el siguiente versículo es cuando dice, todo esto lo tengo por pérdida. Vamos ahí. Regresa a Filipenses. El capítulo 3, el versículo 7, que no leímos toda la anterior, todo su currículum de Pablo, y dice el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuándo Pablo reconoció esto? En esa caída. En ese periodo donde Pablo estuvo vacío de pensamientos, donde estuvo en oración, donde estuvo reflexionando en todo lo que él había creído antes, todo lo que para él era valioso, y dándose cuenta de que todo estaba equivocado o mal enfocado. Conocía las Escrituras muy bien. ¿Has visto alguna vez en Semana Santa? Es un buen tiempo para que lo cheques. Hay muchos documentales, la vida de Jesús, la sábana santa, el análisis de la crucifixión y toda la ciencia detrás de la crucifixión y demás, y todo este tipo de cosas, y muchas cosas estudiadas por gente que conoce muy bien la Biblia, pero no son cristianos, no han tenido una salvación, no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que agarran la Biblia como cualquier otro libro religioso y lo conocen muy bien, pero eso no trae salvación. En ese punto estaba Pablo. Ahora, ok. Dice el versículo 15. Perdón, sí, el versículo 15. Yo entonces dije, no, el 19. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, a lo mejor tú ya fuiste derribado como Pablo. A lo mejor no has sido derribado como Pablo.
A lo mejor has oído de Jesús, a lo mejor has venido a la iglesia, a lo mejor eres constante en venir a la iglesia y sigues sin tener este encuentro real con Jesús. Pero Jesús está haciendo un llamado, o Jesús ya te hizo un llamado y a lo mejor ya respondiste a Él. ¿Cómo vas a responder o cómo has respondido ante este llamado? Dice aquí Pablo que él no fue desobediente a la visión celestial. Pero si vas al capítulo 22, nos da un detalle más. El versículo 19 dice, entonces yo dije, Señor, vamos a leer desde el 17. Cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, este es el tiempo donde te digo que Pablo está pasando ahí tiempo reacomodando su teología. Apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Dios nos quiere salvar. Conoces Juan 3:16. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere salvarnos a todos. Entonces sí, efectivamente, la salvación es uno de los motivos por los que Jesús te encontró y me encontró. Porque nos quiere salvar. Pero me es maravilloso. Jesús no le dice a Pablo, oye, levántate, te quiero dar vida eterna. Le dice, levántate porque te voy a usar como ministro. ¿Va implícito ahí la salvación? Sí, o sea, sí, Jesús quiere darle vida eterna a Pablo. Pero Jesús no te salvó a ti, no me salvó a mí para darnos vida eterna simplemente. Eso es solo el principio. Jesús quiere utilizarnos. Y probablemente estamos así como Pablo. Oye, no, pero pues es que pues, ellos saben lo que hice. Yo perseguí a la iglesia. Y a lo mejor Jesús te está mandando a que vayas a los tuyos, como el Gadareno. Ve a tu parentela y dile las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y tú dices, no, porque pues saben lo que hice. Conocen quién soy. Todos los pecados que he cometido. Y Jesús simplemente dice, ve. Esto me recuerda y me maravilla. En Primera de Reyes, también lo estudiamos hace tiempo. En Primera de Reyes, capítulo 19. Vemos esta historia de Elías, este hombre, este profeta que mató a los profetas de Baal, este hombre que clamó para que cayera fuego del cielo y prende este altar que está todo mojado, seca el agua, y cuando llega Jezabel sale huyendo. Y entonces
En esta huida lo encontramos y capítulo 19, verso 4 dice, hablando de Elías, y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Me es maravilloso porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Ese Dios que a Elías lo levanta cuando está deprimido, cuando está deseando morirse, cuando está derrotado, cuando está acabado. Entonces en ese momento Dios lo levanta y lo levanta para servirle. Pero la salvación está implícita en eso, sí. Pero más allá de la salvación, Dios quiere usarte y quiere usarme a mí. Dios te está dando un ministerio, te está hablando a un ministerio. Y no hablo de que vengas y que sirvas aquí en algo en particular de las necesidades de la iglesia, que puede ser también. Pero Dios te está dando un ministerio. Vimos la familia, ¿sí? Vimos nuestras diferentes relaciones, vimos nuestra relación con el trabajo. Dios te está dando un ministerio y ahí te quiere utilizar, en ese ministerio que te está dando. Y el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Pablo, nos dice, levántate porque es muy largo el camino para ti. No sé qué tan alentador te suene. O sea, estás deprimido y levántate porque todavía falta bastante. Pero lo maravilloso es que Dios no agarra y te dice, levántate y córrele, yo aquí te espero. Dios nos levanta. Vemos aquí a Elías cómo es alimentado por Dios para que tenga fuerzas y Dios lo va a acompañar. Vemos a Pablo que igual está derrotado, ha perdido todo lo que él era y entonces está en el punto perfecto para ser utilizado por Dios. Y ahí necesita llevarnos Dios. Necesita que tú y yo renunciemos a todo lo que somos, a todo lo que tenemos, para darnos algo mejor. Y entonces nos dice, largo camino nos falta. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta ante esto? Vamos a estudiar el libro de Romanos, como te decía. Vamos a ver más a detalle esto, pero acompáñame a Romanos, capítulo 1, verso 16. Capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, cuando Pablo escribe esto, no es que lo leyó en el Antiguo Testamento, no es que se le enseñó Gamaliel. Cuando Pablo escribe esto es porque lo vivió, es porque fue derribado, es porque se dio cuenta de que nada de lo que pudiera hacer le iba a alcanzar para pagar su deuda con Dios. Se dio cuenta que toda su religión, todo su bien portarse, toda su irreprensión no servía de nada ante Dios.
y que lo único que lo podía salvar era la fe en Jesús. Y eso es lo que le iba a dar vida. Que en el poder de Dios iba entonces a encontrar el poder para hacer la obra. Piensa esto. ¿Te suena al mismo hombre? Tienes a un hombre que va de camino, que acaba de asesinar o acaba de consentir el asesinato de Esteban, va de camino a capturar más cristianos, con hombres apoyándolo para capturarlos y llevarlos a azotar, y no es algo que haya hecho la primera vez, y tiene miedo de ir a predicar el evangelio. ¿Suena coherente? ¿Recuerdas a Moisés cuando está en Egipto? Va a defender al pueblo y hasta asesina a un egipcio, y cuando Dios le dice, ¿vas a ir a liberar a mi pueblo? No, yo no puedo. Y decía alguien, y hasta tartamudo lo hizo, ¿no? Porque hasta dice, no puedo hablar, tartamudeo. No me van a creer. O sea, el mismo hombre envalentonado que ahora tenía miedo. Y ahí es donde viene este poder para salvación. Ahí es donde entra el poder del evangelio. Cuando nosotros nos quitamos de todo lo que somos y dejamos de estorbarle a Dios en su obra, entonces ahora sí viene el poder de Dios en nosotros. Ese poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 6 al 11, dice: Dice Pablo, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivían aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, o un abortivo, dice la Reina Valera, se me apareció también a mí. O sea, al último. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Entonces, si tú y yo no somos dignos, si no somos útiles para Dios, ¿cómo puede entonces utilizarnos Dios? Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. O sea, Pablo en sus fuerzas, Pablo el perseguidor, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, o sea, los otros apóstoles, así predicamos y así creyeron ustedes. O sea, no importa la persona, el que está obrando es Dios, el que está obrando es Jesús. Pablo perdió todo aire de grandeza en ese derribar. Y Dios siguió trabajando con él y lo mantuvo humilde. Lo mantuvo usable. Lo mantuvo recordando que no es él. No merezco ser un apóstol. Soy el más insignificante y tú y yo luego decimos así, el superapóstol. Y dice Pablo, o sea, no soy el más insignificante, no merezco ni que me digas apóstol. Y hoy en día tenemos muchos que no soy el apóstol. Tienen que decirme su santidad o no sé. Romanos 8, 38 al 39 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para cuando Pablo escribe esto, Pablo ya ha sido encarcelado. Pablo ya pasó por todo esto que vemos en el libro de los Hechos, o por buena parte de lo que vemos en el libro de los Hechos. Pablo ya ha pasado, igual que Jesús, por la experiencia de ser abandonado por tus amigos. Pablo ya ha pasado por intentos de asesinato que lo dan por muerto, apedreado. Y dice Pablo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si tú y yo queremos llevar al Evangelio a alguien, necesitamos pasar por lo que estamos diciendo. No podemos venir y leer un versículo de la Biblia y creer que eso va a tener poder, como un amuleto. Las cartas de Pablo son poderosas porque él experimentó el poder de Dios en su vida. El Evangelio en voz de Pablo es poderoso porque él sufrió el Evangelio y él gozó el Evangelio, porque él sabe lo que es ser consolado por Dios. Él sabe lo que es encontrar la misericordia de Dios cuando no la merecemos. Si tú y yo seguimos creyendo que Dios nos salvó porque nos portamos bien y nos lo merecíamos, estamos muy lejos del Evangelio. Estamos muy lejos de experimentar esto. Pablo quiere que experimentemos este amor que dice en Efesios 3, 17 al 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Te repito, cuando Pablo escribe esto es porque él ya experimentó el amor de Dios. Ya experimentó el quedar ciego, llegar a Damasco, y a los que iba a encarcelar son los que lo reciben. Y le dicen, hermano. O sea, ¿te imaginas que llega tu vecino, el que peor te cae? Y de repente acepta a Jesús y que tú le digas, hermano. Si está llegando el que va y cuando Dios le dice a los que lo van a recibir, o sea, Pablo, recíbelo. Oye, pero es que es perseguidor de la iglesia, viene para encarcelarnos. Recíbelo. Recíbelo porque necesito enseñarle lo que es sufrir por mi evangelio. Esas son promesas de la Biblia. La tienes subrayada en las promesas del diario vivir. Fíjate cómo se describe Pablo en Efesios 3, 7 al 8. Es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme el don de la gracia de Dios que me ha concedido. O sea, no es por lo bien que se portó, no es por su gran conocimiento, no es por su gran teología. Según la eficiencia de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En Corintios se describe como el menor de los apóstoles, como el que no merece ser apóstol. Aquí dice, de toda la iglesia, soy el que menos lo merece. Y entonces ahora vamos a presumir de humildad. No, yo lo merezco todavía menos, ¿no? No se trata de ahora competir de humildad. Se trata de que nos demos cuenta que no lo merecemos.
Dice, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios también, pero el capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Quién estaba muerto en pecados? Dice ustedes. Pablo no. Versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo dice, yo vivía así, yo vivía para los deseos de mi carne. Oye, pero estaba persiguiendo a la iglesia con el celo de Dios para su propia satisfacción. Oye, se la pasó estudiando la Biblia toda su vida, sí, para satisfacer los deseos de su carne. Entonces, que estemos haciendo actos religiosos no quiere decir que estamos bien con Dios. Pero dice Pablo, ahí estábamos todos nosotros, pero alcanzamos gracia y salvación en Cristo Jesús. Entonces, si Dios tuvo misericordia y salvó a un hombre como Pablo, perseguidor de su iglesia, ¿qué cosa grave podremos hacer que sea más grande que el amor de Dios, más grande que la misericordia de Dios? Si tú crees que no eres digno del perdón de Dios, estás en lo correcto. Pero esto no se trata de ser digno. Se trata del grande amor que tiene Dios por nosotros, de la gran misericordia que tiene Dios por nosotros. Dios no quiere que seas digno para alcanzar su salvación. Dios no quiere que seas digno para ser usado por Él. Dios quiere que nos demos cuenta que no somos dignos, que no podemos hacer nada, y entonces cuando estemos en ese punto, derribados, sin nada, entonces en ese punto Él nos va a dar su poder. Ese poder del Evangelio que dice Pablo, para salvación, y no nada más para salvación a nosotros. ¿Cuánta gente se ha salvado a través de las predicaciones de Pablo cuando él estuvo vivo y de lo que seguimos leyendo hoy en nuestras Biblias que dejó escrito Pablo? Y dice Pablo, o sea, yo lo hice, pero no fui yo. Fue el poder de Dios en mí. Ese mismo poder, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder que derribó a Pablo, ese poder que levantó a Pablo y lo convirtió en un gran predicador, en un gran ministro, ese poder es el mismo poder que está disponible hoy para nosotros, para serle testigos a Dios. Y lo quiere utilizar en ti y en mí. Necesitamos darnos cuenta como Pablo que no somos dignos. Y entonces descubrir el tamaño del amor de Dios.